Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy nos tocó adelantar la clase, se las hice en este modo virtual porque me voy a trasladar a Los Ángeles. Entonces, literal, en lo que me muevo, no va a ser lo mismo que estar en el camión hablando con ustedes. Entonces, le estoy adelantando un poquito la clase, la vamos a ver en español e inglés, naturalmente para la pronunciación, pero lo que más me importa es que pronuncien, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver lo que es el Criminal Court System, es decir, el sistema penal de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, Criminal Court System, repite, Criminal Court System. Ok, entonces este sistema acusatorio penal lo vamos a concentrar en lo que son las Law Enforcement Agencies, es decir, en las agencias de investigación criminal. Si lo traducimos tal cual, son law, que es la palabra L-A-W, que la tenemos aquí enfrente, es law, ley, enforcement, por la fuerza o forcejeo, forzar, agency, que son agencias. Entonces realmente son las agencias de obligado cumplimiento del derecho. Entonces, como que no tiene sentido así, ¿verdad? Entonces nada más diríamos agencias de investigación criminal, Law Enforcement Agencies. Bueno, entonces continuemos. ¿Cuál es el vocabulario clave en esta clase? Primero, la estrategia procesal. Primero la estrategia procesal le vamos a llamar Court Strategy, estrategia de corte. Ujú. Entonces, en esa estrategia de corte tenemos dos opciones, o nos declaramos culpables o inocentes. Entonces, la palabra inocente como tal no existe. Entonces decimos guilty or not guilty, culpable o no culpable. ¿Ok? Entonces, ¿quién usualmente va a defendernos? Lo va a hacer un abogado público. Ese abogado público o defensor público le vamos a llamar public defender. Es un abogado, a lawyer, appointed by the court to represent defendants who cannot afford to hire a lawyer. Son abogados seleccionados por la corte para representar a los acusados. Entonces, ¿cómo decimos acusado? Defendant. Defendant. Por favor, pausa este video y repite. Defendant. Defendant. Who cannot afford to hire a lawyer. Que no les alcanza para pagar a un abogado. Entonces, afford es alcanzar. No me alcanza. No tengo dinero. I can't afford it. O sea, sí quiero, pero no puedo. Entonces se llama afford. Pronunciation, afford. Afford to hire a lawyer. Que no pueden adquirir o comprar a un abogado y comprar en el servicio naturalmente. Plea options. Entonces, ¿qué opciones tenemos de declaración? A eso le vamos a llamar plea options. ¿Sale? Entonces, plea option es cómo te declaras. Entonces, es defendants can plead guilty or not guilty or no contest. Entonces, cuando hablamos de que se declaran culpables es porque van a buscar una reducción de pena. Si no se declaran culpables, entonces no hay ningún tipo de promoción o ningún tipo de literal de trato que se pueda hacer con ellos. Entonces decimos que no va a haber ningún tipo de negociación y que se van a ir a juicio. A no contest plea means the defendant does not contest the charge. Entonces cuando decimos que no va a hacer, no va a entrar el no contest, es que no va a impugnar los cargos, which has the same effect as a guilty plea, que tiene los mismos efectos que una opción de culpabilidad, but generally cannot be used against the defendant in a civil lawsuit. Pero ¿cuál es la diferencia entre un no contest con plead guilty? Si se declara culpable, los cargos, es decir, los cargos penales, también pueden ser repetidos en el orden civil. A diferencia que si hacemos el no contest, es que acepta los cargos, es decir, no los va a impugnar, pero ya no se le puede juzgar en la vía civil. Entonces es muy importante. Seguimos
con el sistema que es de California Courts. Entonces, literal, ¿cómo vamos a dividir la Corte de California? La vamos a dividir en el Supreme Court, que son las Cortes Supremas, las Cortes de Apelación, que se llaman Courts of Appeal, y los Trial Courts, que son las Cortes de Juicio, o como nosotros las conocemos, las audiencias de juicio oral. ¿Okay? Entonces, todas estas van a poder ser contest, dice a contest, van a ser combatidas, a contest, si estas caben en delitos que lo merezcan como capital criminal cases. ¿Okay? Ahora, de aquí, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar cómo vamos a abocarnos a las Cortes de California. Simple y llanamente por un estado de jerarquía. Siempre la jerarquía va a ser el del Superior Court, que es la primera instancia. Después la Corte de Apelaciones va a ser la instancia, Court of Appeal. Después Supreme Court, que es la Corte Suprema. ¿Okay? Entonces, ¿cómo las vamos a dividir? Bueno, las vamos a dividir entre cortes estatales y cortes federales. La Corte Estatal se divide en California Supreme Court. Tenemos una Corte Suprema de California. Tenemos una Corte de Apelaciones del primer distrito de apelaciones que llamamos Court of Appeal of the First Appellate District. Y tenemos el Superior Court of California. Tenemos la Corte Superior de California que está en el condado de San Francisco. En el mismo sistema federal tenemos a la Suprema Corte Federal, la cual va a tener la última palabra, que se llama United States Supreme Court, Court of Appeals, Corte de Apelaciones, y va a estar regida por distritos. Nosotros aquí en San Francisco nos ubicamos en el 9º circuito, le llamamos Ninth Circuit. Después tenemos el United States District Court, que es el Northern District of California. Entonces, en el United States District Court of California tenemos literal la división del norte de California. Muy bien. Entonces, si me haces favor, agarra tu celular y dirígese a la pantalla para que descargues lo que las personas que están a cargo hoy de la Corte Suprema en California. Entonces, estas personas que van a hacerse cargo de la Corte Suprema de California va a ser un presidente de la Corte, el cual le vamos a llamar Chief Justice. ¿Okay? Entonces, los demás solamente les llamamos Justices, que son los ministros superiores, ¿sale? And a esos justices le llamamos Associate Justice o Justices, como lo había dicho. Entonces, estos tienen una jurisdicción, un grado de fuerza en toda la corte. Entonces, a esta jurisdicción discrecionaria es donde vamos a escuchar los casos pendientes que se puedan decidir en una corte de apelaciones. Tienen que escuchar a las apelaciones antes de llegar a la Corte Suprema, en específico cuando hay una pena de muerte. Entonces puedes ver en el QR la siguiente figura ya más explicada, que es the Supreme Court of California, consists of the Chief Justice of California and 6 associate justices, each appointed or nominated by the governor. To learn more about the history of court and its policies and procedures, download the Supreme Court of California. Entonces, por favor, descarga ese Supreme Court of California en el booklet y vas a poder ver cómo se compone la Suprema Corte de California y quiénes son las personas que están a cargo. De tarea te va a pedir de favor que la próxima clase me digas quién es el Chief Justice y este Chief Justice, cuál es su perfil y por qué llegó a ser el presidente de la Corte Suprema de California. Muy bien. Entonces, concentrémonos ahora en las cortes de juicio oral. Le vamos a llamar trial courts. Estos trial courts, ¿qué son o para qué sirven? Bueno, el trial court son cortes superiores. Cortes superiores que se pueden dividir en derecho penal, derecho civil, que le llamamos criminal law, civil law, juvenile law, que es sistema de justicia para adolescentes, family law, que es derecho familiar, y traffic law, que son cortes de tráfico o literal que solamente ven cuestiones de tráfico. Estas se mantienen a nivel condado y pueden recibir evidencia y considerar casos, así como llevar a cabo todas las audiencias donde se puedan incorporar datos de prueba.
They handle criminal and civil matters. Entonces, naturalmente, se van a encargar de cuestiones civiles y penales. Ahora, vámonos al sistema federal. En el sistema federal vamos a tener Federal Trial Courts. Entonces, a nivel federal vamos a tener 9 cortes federales. Entonces, en este noveno circuito vamos a tener a Arkansas, California, Nevada, Arizona, Idaho, Oregon, Washington. Y en estas jurisdicciones vamos a tener lo que es la jurisdicción concurrente. Entonces, por ejemplo, aquí en el mapa vamos a ver que quiénes detentan esta función. Por ejemplo, el MT es Montana. ¿Sí? Entonces, en este noveno circuito vamos a tener a Montana, Idaho, Oregon, Washington State, Nevada, Arizona y California y Arkansas. Entonces, todos estos, literal, vamos a buscar que tengan las mismas garantías. Entonces, todo este noveno circuito va a estar integrado por esa visión que es la visión de un circuito, por eso se llama noveno circuito. ¿Okay? Entonces nosotros en California dependemos del noveno circuito federal. Muy bien, y ahora ya tenemos el circuito federal, ahora vamos a ver quién a nivel local se va a encargar de la justicia. Bueno, a nivel de la justicia se va a encargar el Department of Justice, que es el Departamento de Justicia. Ese Departamento de Justicia lo va a tener a cargo un procurador general, ¿sale? Entonces, ese procurador general le vamos a llamar Attorney General. Entonces, nosotros en México tenemos la diferenciación entre una fiscalía y un tribunal superior de justicia. Uno depende del Poder Judicial y el otro del Poder Ejecutivo. Aquí el Poder Judicial va a detentar la función de justicia. Entonces, al tener la función de justicia, no existe como tal la Procuraduría. Existe solamente un procurador que se va a encargar del Poder Judicial. Y a él le vamos a llamar Attorney General. Entonces, él va a tener a cargo a los Law Enforcement Officers de todo el estado. Va a representar al estado en una corte civil y criminal. Y él va a ser el ejecutivo mismo, va a ser quien va a ser el comandante en jefe también de todas las fuerzas. Entonces ahí está un poco chistoso porque el Department of Justice pues al final tiene funciones ejecutivas, pero también tiene funciones de carácter con capacidad de jurisdicción. Y bueno, tenemos el Bureau of Criminal Identifications, por ejemplo, que es una función estatal. Este Repository Fingerprints, que ellos van a estar buscando las huellas dactilares. Aquí los antecedentes penales, para tener una carta de antecedentes penales, no solamente se hace una solicitud, también se puede hacer un biopic, es decir, se puede tomar las huellas dactilares y hacer un cotejo con todas las agencias locales o estatales para ver quién tiene antecedentes penales de acuerdo a sus huellas dactilares. A nivel federal tenemos al FBI que también puede hacer esa función. En otra clase les explicaré cómo se hace la solicitud para checar antecedentes penales por el FBI o a nivel local. Muy bien. Entonces, ahora que tenemos esto, vámonos para el Local Law Enforcement. A nivel local tenemos el Sheriff Office. ¿Okay? Entonces, ese Sheriff Office va a ser la oficina del Sheriff. Ese es a nivel municipal. Entonces, a nivel municipal vamos a tener todavía subdivisiones del Sheriff Office, en las cuales no pueden meterse en materia civil y su única función es la persecución del delito, naturalmente contempladas por el Ejecutivo y enmarcadas por el Ejecutivo. El County Sheriff Department, que es el departamento de Sheriff, tiene funciones no incorporadas, como puede ser la investigación de incidentes de tráfico, civil notices and order, es decir, acciones de ejecución de orden civil, sobre todo del orden familiar, protección de las cárceles y de las cortes. Y ellos van a actuar como una policía municipal y van a estar a cargo del District Attorney. Entonces va a haber un fiscal que va a ser el que coordine con el jefe de la policía las investigaciones y su debida persecución. Muy bien.
Entonces, eso quedó a nivel local. Ahora, a nivel federal, que es el Federal Law Enforcement. Entonces, este Federal Law Enforcement o la ejecución federal la vamos a tener por el FBI. Entonces, el FBI va a ser la primera agencia de investigación federal. Su oficina local está en San José y San Francisco. Va a hacer todas las investigaciones de acuerdo a espionaje, espionage laws, sabotaje, subversive activities, acciones de subversión o de insurrección, y va a también funcionar como una agencia de interstate, es decir, donde pueda guiar los esfuerzos interestatales. Muy bien, después tenemos al Drug Enforcement Agency, DEA. El Federal Law Enforcement Agency investiga crímenes relacionados con la droga, narcóticos y marihuana, y trabaja lateralmente con las acciones locales y también municipales. Ellos mantienen una oficina en San José y también en San Francisco. Operan como bajo operaciones multitask. Después de la DEA vamos a tener a los US Marshals. Entonces, los US Marshals o la agencia de los US Marshals, vamos a buscar que como US Marshals tengan la función de custodiar y trasladar a los prisioneros de prisiones federales. Entonces decimos transport, guard, federal prisoners. Transport and guard federal prisoners. Transport and guard federal prisoners. Ser federal warrants or arrest. Ellos se van a encargar de ejecutar órdenes de arresto y órdenes de judiciales de investigación. Warrants. Entonces puede ser seizure, puede ser document seizure, puede ser de diferentes maneras. Entonces ellos ejecutan las órdenes judiciales, sobre todo las de arresto. Ser federal civil processes, ellos sí pueden servir en materia civil, es decir, si por ejemplo hay la búsqueda de retención de un menor, pues, a nivel internacional lo va a hacer la oficina del US Marshal. ¿Okay? Ellos proveen de protección de derechos civiles y sobre todo de ejercicios de sentencia. Entonces, una ejecución de sentencia la va a hacer un US Marshal. También están basados en San José y en San Francisco. Bueno, y después tenemos las oficinas federales de seguridad nacional y de seguridad del interior, que le llamamos Homeland Security. Entonces, Homeland Security se va a dividir en dos, que es USCIS y ICE. El USCIS va a ser el departamento que va a, literal, a vigilar las personas. El ICE va a vigilar personas, aduanas y fronteras. Entonces, dentro de Immigration and Naturalization Services tenemos a la Border Patrol, que es la policía migratoria o fronteriza. Tenemos los registros de inmigrantes y sobre todo en el ICE vamos a buscar hacer redadas para ejecutar a aquellos que ya sean parte de una investigación nuclear, literal, que es una investigación nuclear, celular, es que al final ya contemplan acciones interestatales por migrantes. Bueno, entonces así como tenemos al ICE y al USCIS, tenemos al sistema penitenciario que se le va a llamar county jails. Entonces tenemos dos tipos de cárceles, las municipales que se llaman county jails y las federales que son federal state prison. Pueden ser de ambas, o sea, puede ser una state y federal, o puede ser solamente federal prison. Entonces van a tener la función de las county jails van a buscar funcionar para agendar audiencias, para agendar traslados y sobre todo ejecutar sanciones. Estas sanciones pueden ser privativas de la libertad o no privativas de la libertad cuando tenemos un probate law. Entonces, aquí vamos a ver cómo se hace la detención y sobre todo se determina la convicción sobre un misdemeanor. Asimismo, tenemos local facilities. En las local facilities tenemos las cárceles que se llaman main jail, el intake, que son las
literal las caritas de ingresos. Después tenemos high risk prisoners, que son los prisioneros de alto riesgo. Y después tenemos unidades médicas y psiquiátricas. Si no es posible acomodar a cualquiera de estos reos en una cárcel municipal, entonces los manda a un asilo. Entonces así lo decimos asylum, sobre todo con cuestiones psiquiátricas de por medio. Por ejemplo, en Elmwood, el asilo de Elmwood tiene una seguridad media porque es un resguardo psiquiátrico. Y bueno, después tenemos las oficinas del sheriff. Ahí está su servidor en la oficina del sheriff, en donde podemos darle seguimiento a un caso. Y en ese caso, pues obviamente puede entrevistarme con la agencia local de investigación. Entonces, por ejemplo, ahí estuvimos en la agencia de Santa Rosa y ahí tuvimos la oportunidad de conocer al equipo SWAT de narcóticos, al equipo K9 y sobre todo los programas que hay como Crime Stoppers. ¿Sí? Entonces, el programa de prevención del delito se llama Crime Stoppers, usualmente en todos lados se llama. Esta es una unidad de vinculación vecinal para alerta vecinal o de literal de coordinación municipal donde se puedan llevar a cabo las diferentes acciones de prevención del delito. Bueno, entonces así continuamos con las agencias estatales y federales de prisión. En estas tenemos a convictos, por eso se llama State and Federal Prisons o State Federal Prisons. A veces los recursos salen de los dos. Entonces en estas vamos a ejecutar sentencias que el Departamento de California va a coordinar. Entonces tenemos el California Adult Authority, tenemos a las autoridades de adultas, es decir, las autoridades que se van a hacer cargo de los adultos, y las de justicia para menores, que es California Youth Authority, y también van a resguardar a las unidades de protección de programa de testigos y de víctimas. Estas unidades también pueden volver a tener una nueva vida, pueden tener una nueva identidad, sobre todo cuando cooperan con la justicia. Después tenemos las unidades de probation y de parole. ¿Qué son las de probation? Bueno, las unidades de probation van a ser literal operadas por el condado y van a ser contra delitos no graves o misdemeanors. Y en el parole va a ser cuando ya fueron sujetos a una medida cautelar privativa, y en esta van a ser requeridos de portar un brazalete. Entonces por eso se llama State Operator, y van a ser ejecutadas para también convictos que ya hayan servido una pena, sobre todo aquellos que se merezca una vigilancia sectoral o estatal. Entonces, de esos parole se acondiciona para que a través de un consejo que le llamamos Board of Community Board, se vea si el acusado puede gozar del beneficio de libertad. Después vamos a tener la unidad de dispatch. ¿Qué es la unidad de dispatch en el departamento de policía? Bueno, en los departamentos de policía vamos a tener las unidades de reacción, de respuesta inmediata, a los que nos vamos a llamar dispatch. Entonces esos dispatch van a tener funciones operativas, sobre todo al momento de iniciar con la denuncia. Entonces, naturalmente que pueden ser contactados por cualquier medio, entre ellos la computadora, a través de redes sociales, teléfono o radio. Entonces es muy importante que pues, sepan preguntar, comunicar y sobre todo usar herramientas a disposición. Entonces, después de mí, traits of timely and effective dispatching, effective questioning, interrogamiento efectivo, communicating relevant information, comunicar información relevante, utilizing research tools, saber información, cómo investigar. Always developing your skills and experience, siempre desarrollar habilidades y experiencia. No puede haber errores, omisiones o negligencia. Error, omissions or negligence. Inappropriate or untimely communications, including computer, phone or radio. Entonces, si no tenemos a tiempo la llamada, pues obviamente podemos perder a la víctima. Muy bien. Entonces, a todo esto, ¿cómo nos preparamos para que las agencias del orden cooperen con la justicia, con la corte?
pues siempre vamos a buscar que los oficiales de policía sepan la diferencia entre un court notice y subpoena. El court notice es literal una citación por parte de la corte, donde puede ser para la audiencia, puede ser para hacer reconocimiento a la víctima, el estado procesal o incluso la liberación del detenido. Entonces, si así como tenemos derechos máximos de protección del acusado a través de los Miranda's Rights, con los Marcy's Rights tenemos los derechos también a que se nos notifique si el acusado va a ser liberado. En esa misma visión vamos a tener el Agency Policy, es decir, cómo las agencias van a operar. En las subpoenas, literal, van a ser citaciones judiciales, pero donde hay una querella por las partes activas del proceso. Entonces, en las partes activas del proceso, las partes van a buscar notificar eh, a, a las contrapartes a manera de recolectar información o hacer acciones preparatorias a juicio, como por ejemplo la aceptación del respecto de un documento o la citación de testigos, todo eso a través de subpoenas. Entonces, las diferencias entre el derecho civil y criminal es que los oficiales de policía no pueden interactuar con el derecho civil a menos que sea sobre la ejecución de una sentencia, como por ejemplo el desahucio, como por ejemplo la operatividad de medidas de restricción, se considera civil porque se hace ante una corte civil, pero termina ejecutándole un orden penal. Entonces, para esa visión tenemos también a las agencias que tienen que buscar cómo notifican y cómo ejecutan cada una de las sentencias. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que debemos saber antes de entrar a una corte. Antes de entrar a una corte debes saber que vas a tomar notas, revisa con el District Attorney cualquier tipo de cuestión que se va a citar. Muy importante como con el District Attorney, ya teniendo a los policías, se va a poder perfeccionar una acción legal o no. Siempre familiarizarnos con los lenguajes de la corte, llevarte muy bien con el court clerk, es decir, el court clerk que va a ser el secretario de acuerdos, buscar que el secretario de acuerdos tenga listas tus pruebas, tu citación, todo para que al final, al momento de que se lleve a cabo la audiencia, no haya ningún tipo de obstrucción. Do's and don'ts, muy importante en la corte. No se come goma de mascar. Don't chew gum. Don't read the paper. Tampoco se vale leer documentos o registros. Do address the judge as your honor. Siempre decirle al juez, su señoría, your honor. Do answer truthfully. Siempre responde con la verdad. Don't use police jargon. No hables en lenguaje policial. Don't slouch. No te encorves. Do give yes or no answers when possible. Concéntrate en hacer respuestas de sí y no, si es posible. Don't give opinions unless you are asked. Jamás des tu opinión. A nadie le interesa tu opinión a menos que se te pida tu opinión. To be aware of your body language. Siempre estate presente o ten cuidado de tu lenguaje corporal. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos hecho esto, vamos a ver cuáles son las visiones del arresto. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, cuáles son las variantes infraganti y sobre todo, ya en un caso en concreto, cómo lo vamos a ver en la corte. Recuerda que la próxima clase la vamos a hacer en la corte, entonces vas a estar conmigo y de manera breve vamos a ver cómo se lleva a cabo una audiencia aquí en los Estados Unidos. Recuerda suscribirte a mi canal a través de la página web Belex Online. En la biblioteca puedes tener más de 25 recursos a tu disposición donde vas a poder ver las diferentes tutoriales y clases previas. Recuerda estar practicando tu lenguaje. Nos vemos la próxima clase el próximo martes. Muchas gracias.